¿Qué sucede cuando una niña nacida en la gloria es entregada a un futuro empapado de sacrificio? Nació en la dinastía más poderosa de Europa, hija de dos monarcas que unificaron una nación y lanzaron un imperio. Su nombre era Catalina de Aragón, y desde el momento en que vino al mundo, su camino estaba trazado. Sería reina de Inglaterra. Pero la historia nunca es tan simple. Bajo los hilos dorados de sus vestidos y la elegancia pulida de su corona, yacía una vida llena de traición, pérdida y profundo sufrimiento. Algunos de ellos soportados en silencio, muchos orquestados por quienes más la rodeaban. Catalina de Aragón no fue simplemente la primera esposa de Enrique Bauhin. Fue una mujer de intelecto, coraje y resistencia, atrapada en la línea de fuego de luchas de poder, ambiciones políticas y obsesiones personales. Hoy desentrañamos las tragedias ocultas y los padecimientos innombrables que dieron forma a su vida y que, en última instancia, definieron los primeros años de la Reforma inglesa. Esta es su historia, no contada en toda su profundidad, pero que resuena a través del tiempo como advertencia y testimonio. Catalina nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, una ciudad cercana a Madrid. Sus padres, la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, eran dos de los monarcas católicos más reverenciados de Europa. Juntos, completaron la Reconquista, reclamando España del dominio musulmán, y sentaron las bases de la Edad de Oro española. También fueron los benefactores del famoso viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. En resumen, eran gobernantes no solo de naciones, sino del propio destino. Como la hija menor de este imperio dinástico, Catalina fue criada con inmenso esmero. Pero no te equivoques, su infancia no fue solo confort y lujo. Desde temprana edad le enseñaron que su vida no le pertenecía, pertenecía a Dios, a España y, lo más crucial, al futuro político de su país. Las hijas reales eran tratadas a menudo como moneda diplomática, y Catalina era una de las piezas más valiosas que España podía ofrecer. Su educación fue excepcional. En una época en que a la mayoría de las mujeres se les negaba cualquier educación formal, Catalina dominaba el latín a los 10 años. También hablaba español, francés y más tarde aprendió inglés. Estudió teología, filosofía, derecho, historia y literatura clásica. Su madre se aseguró de que fuera criada como una verdadera mujer del Renacimiento, intelectualmente formidable y profundamente religiosa. Pero esa educación no era por vanidad ni por enriquecimiento personal. Catalina se estaba preparando para ser reina. A la edad de solo 3 años, su destino fue sellado con una promesa. Fue comprometida con el príncipe Arturo, el hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra. Era una alianza estratégica entre Inglaterra y España, un matrimonio que fortalecería el poder católico en Europa y forjaría un vínculo vital entre dos grandes reinos. Y así, durante la mayor parte de su infancia, Catalina fue criada con la certeza de que un día reinaría como reina de Inglaterra. Pasaron los años y sus planes matrimoniales tomaron forma. En 1501, con 15 años, Catalina emprendió el largo y agotador viaje por mar hacia Inglaterra. Las crónicas de la época la describen como extraordinariamente hermosa, de piel clara, cabello rojizo y porte majestuoso. Pero no era solo su belleza lo que impresionaba, era su gracia, su dominio de las normas cortesanas y su profundo sentido de la piedad. Era la novia perfecta. La boda tuvo lugar el 14 de noviembre de 1501 en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue un evento fastuoso,
al que asistieron la nobleza inglesa, dignatarios extranjeros y espectadores curiosos, deseosos de presenciar la unión de dos grandes dinastías. Esa noche, según testigos, la pareja compartió lecho, un detalle que más tarde perseguiría a Catalina por el resto de su vida. Poco después del matrimonio, la pareja se trasladó al castillo de Ludlow, en Gales, donde Arturo había sido nombrado para gobernar el Consejo de las Marcas. Pero solo 5 meses después, ambos contrajeron una grave enfermedad que se cree fue el temido sudor inglés. Catalina sobrevivió, pero Arturo no tuvo la misma suerte. A la temprana edad de 15 años, murió, dejando a Catalina viuda en una tierra extranjera. La muerte de Arturo no solo devastó emocionalmente a Catalina, sino que la sumió en una red de incertidumbre política. Había cumplido con su deber. Había viajado a Inglaterra, se había casado con el príncipe y había alineado su patria con un poderoso aliado. Pero ahora que Arturo había muerto, su futuro estaba de pronto en el limbo. ¿Sería enviada de vuelta a España en deshonra? ¿Sería casada nuevamente? ¿Y qué pasaría con su enorme dote que aún no se había pagado por completo? El rey Enrique VII, siempre el estratega astuto, era reacio a devolverla a España. En su lugar, propuso algo impensable: casarse con ella él mismo. Él tenía alrededor de 45 años. Catalina, solo 16. Esta proposición horrorizó tanto a los padres de Catalina como a muchos en la corte inglesa. Se consideró moralmente cuestionable y políticamente desesperada. La idea fue finalmente abandonada, pero destacó cuán vulnerable se había vuelto la posición de Catalina. Ya no era una novia, era una ficha de negociación. Finalmente, se encontró una nueva solución. Catalina se casaría con el príncipe Enrique, el hermano menor de Arturo, 5 años más joven, y el nuevo heredero al trono. Pero este arreglo no era sencillo. Según la doctrina católica, se consideraba incestuoso que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Se requería una dispensa papal. Y así, tras años de negociaciones, debates y retrasos, el Papa Julio II otorgó el permiso especial para que el matrimonio pudiera llevarse a cabo. Pero pasaron los años sin boda. Catalina permanecía en Inglaterra, viviendo en una especie de anonimato y pobreza creciente. Su dote se había convertido en un punto de disputa. Su posición en la corte era cada vez más frágil. Sufría privaciones económicas, estrés emocional y aislamiento político, todo mientras se aferraba a su fe y a su creencia de que un día sería reina de Inglaterra. Finalmente, en 1509, tras la muerte de Enrique VII, el joven Enrique subió al trono como Enrique Boichoso. Tenía 17 años. El 11 de junio de ese año se casó con Catalina. Ella tenía 23. Fue un nuevo comienzo. Su boda fue modesta en comparación con la primera de Catalina, pero tenía un poder simbólico. Para Catalina, fue una redención largamente esperada. Para Enrique, una declaración juvenil de independencia. Había crecido admirándola, esa hermosa y culta mujer española que se había mantenido tan fiel a su familia y a Dios durante sus años de prueba. 2 semanas después de su boda, fueron coronados juntos en una gran ceremonia doble en la abadía de Westminster. El pueblo vitoreaba con entusiasmo. La gracia y piedad de Catalina la hicieron inmensamente popular. Enrique, atlético y carismático, fue aclamado como una segunda venida del rey Arturo. El periodo inicial de su matrimonio no fue solo personal, fue político. Inglaterra se sentía renovada. Y por un tiempo, parecía que el cuento de hadas continuaría. Catalina abrazó su papel de reina con dedicación. Se involucró
en causas benéficas, promovió la educación y trabajó diligentemente para apoyar el gobierno de su esposo. Le preocupaba especialmente la salud moral y religiosa del reino. Donaba generosamente a los pobres, ayudaba a reconstruir iglesias y fomentaba las artes y el conocimiento. Su corte era un centro de cultura y refinamiento. También actuó como regente en ausencia de Enrique, demostrando su capacidad como líder política. En 1513, cuando Enrique partió a campaña en Francia, la nombró gobernadora del reino. Durante ese periodo, Inglaterra enfrentó una invasión escocesa, y Catalina, embarazada en ese momento, supervisó la defensa del reino. Tras la victoria inglesa en la batalla de Flodden, envió a Enrique el abrigo ensangrentado del rey escocés muerto, Jacobo IV, como símbolo de triunfo. Pero incluso, mientras demostraba ser una reina capaz, la tragedia acechaba su vida personal. Catalina quedó embarazada al menos 6 veces durante la primera década de su matrimonio. La mayoría de esos embarazos terminaron en abortos espontáneos o en bebés que murieron poco después de nacer. Un hijo, Enrique, nacido el día de Año Nuevo de 1511, pareció un milagro, pero murió apenas 7 semanas después. Solo una hija, María, sobrevivió la infancia. Esto marcó el inicio de un lento y cruel deterioro. Enrique quería un hijo, no por amor, sino por poder y legado. Sin un heredero varón, la dinastía Tudor permanecía frágil. Con el tiempo, su frustración creció. Catalina, antes adorada, pasó a ser vista como un fracaso, y sin embargo, ella se mantuvo firme en su devoción. No solo hacia Enrique, sino hacia el rol de reina. Se negó a apartarse, incluso cuando Enrique comenzó a interesarse por otras mujeres, incluida una que cambiaría todo, Ana Bolena. Pero mucho antes de que Ana entrara en escena, Catalina ya había soportado humillación, pérdida y traición en silencio. Pocos comprenden la profundidad de su sufrimiento durante esos años. Detrás de las sonrisas cortesanas y las apariencias elegantes, había una mujer luchando por mantener su lugar en un mundo que solo la veía como un medio para engendrar hijos. En los años siguientes, Enrique haría lo impensable. Buscaría la anulación del Papa, alegaría que su matrimonio había estado maldito desde el principio y declararía que su unión nunca fue válida. ¿Su razonamiento? Que Catalina había consumado su matrimonio con Arturo, una afirmación que ella negó, jurando hasta su último aliento que había llegado al matrimonio con Enrique como virgen. Esta disputa desataría una tormenta política y religiosa que rompería los lazos de Inglaterra con la Iglesia Católica y reconfiguraría el curso de la historia. Pero a través de todo ello, Catalina permaneció firme. Se negó a aceptar la anulación, se negó a reconocer a Ana Bolena como reina. Se aferró a su título hasta el final. Lo que le sucedió a Catalina de Aragón no fue simplemente una tragedia personal, fue una crucifixión política. La crueldad no siempre fue ruidosa ni sangrienta. Llegó en silencio, en el aislamiento, en el robo de sus títulos, su hija, su salud y finalmente su dignidad. Murió el 7 de enero de 1536, sola en el castillo de Kimbolton, lejos de la corte, lejos de su hija, lejos de la vida que le prometieron. Pero su legado perdura. Catalina de Aragón no fue una mujer quebrada por la historia. Fue una mujer que soportó su peso completo y se negó a ser aplastada. Después de la muerte del príncipe Arturo, en 1502, el destino de Catalina de Aragón, una vez tan seguro, se quebró de repente. La grandeza de su boda y los sueños de gobernar como reina de Inglaterra dieron paso a habitaciones silenciosas, incertidumbre
y una espera que se prolongaría casi una década. Estaba atrapada en una tierra extranjera, con su dote incompleta, su estatus sin resolver y su futuro suspendido por las políticas de la corte y la indecisión. Esta fue la primera de muchas traiciones que tendría que soportar. La viudez de Catalina marcó un capítulo oscuro, uno que puso a prueba no solo su paciencia, sino también su identidad. En una corte llena de ambición, ahora era políticamente incómoda. Su matrimonio con Arturo, tan cuidadosamente concertado, había terminado en apenas unos meses, y su valor, para la corona inglesa, había pasado de ser un activo a una carga. Aún así, no fue de vuelta a España. Enrique VII tenía razones para mantenerla en Inglaterra, sobre todo financieras. Su dote aún no se había pagado completamente, y devolverla significaría retornar parte de lo ya entregado. Una situación que no agradaba al rey, siempre prudente con el dinero. Durante años, Catalina quedó atrapada en un limbo. Aunque vivía con relativa comodidad, se encontraba cada vez más aislada. Se redujo el número de sus sirvientes españoles, se recortaron sus asignaciones económicas y su correspondencia era vigilada. Escribía con frecuencia a su madre, la reina Isabel, suplicando intervención y ayuda. La joven princesa, confiada que había cruzado el mar con propósito real, ahora se encontraba empobrecida, con pocos aliados y sin claridad sobre su destino. Su única esperanza venía en forma del príncipe Enrique, el hermano menor de Arturo. Aunque era un niño, en el momento de la muerte de su hermano, la posibilidad de un matrimonio entre él y Catalina surgió casi de inmediato. Pero había un obstáculo importante. La Iglesia. Según la ley levítica, estaba prohibido que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Catalina y sus partidarios insistían en que su matrimonio con Arturo nunca se había consumado, lo que significaba que seguía siendo técnicamente virgen y, por tanto, elegible para casarse con Enrique. Pero esa distinción no era suficiente. Se necesitaba una dispensa especial del Papa para validar esa unión. Tardó años. Años de negociaciones, retrasos y maniobras diplomáticas. El Papa Julio II finalmente concedió la dispensa en 1504, pero aún así, Enrique VII dudó. Temía que España pudiera convertirse en una carga, especialmente a medida que la situación política de Europa cambiaba. La reina Isabel murió en 1504, y con su muerte, la posición de Catalina se debilitó aún más. Su padre, Fernando de Aragón, estaba menos comprometido con el matrimonio inglés, y la alianza que antes era sólida empezó a resquebrajarse. Durante ese tiempo, Catalina vivió una especie de medio vida, ni princesa ni reina, ni esposa ni viuda. No tenía un hogar real, ni ingresos firmes, ni poder. La corte inglesa comenzó a avanzar sin ella. Era vigilada de cerca, y los rumores se propagaban. Algunos decían que había mentido sobre su virginidad. Otros murmuraban que se había convertido en una carga. La otrora gloriosa novia era vista por muchos como una inversión fallida. Pero Catalina nunca cayó en la desesperación. Su fe se convirtió en su ancla. Asistía a misa a diario, rezaba constantemente y mantenía su dignidad a pesar de las humillaciones que sufría. Nunca se quejaba. Nunca abandonó su sentido del propósito. Y lo más importante, nunca dejó de creer que sería reina de Inglaterra. Esa creencia fue finalmente recompensada en 1509. Cuando el rey Enrique VII se murió en abril de ese año, la corona pasó a su hijo, ahora Enrique VIII. 2 meses después, el 11 de junio de 1509, Catalina y Enrique se casaron.
Ella tenía 23 años. Él, 17. Fue un nuevo comienzo. Su boda fue modesta comparada con la primera de Catalina, pero tenía un poder simbólico inmenso. Para Catalina, fue una redención largamente esperada. Para Enrique, una declaración juvenil de independencia. Había crecido admirándola, esa mujer española hermosa y culta que se había mantenido fiel a su familia y a Dios durante sus años de prueba. 2 semanas después de su boda, fueron coronados juntos en una gran doble coronación en la abadía de Westminster. El pueblo los vitoreaba con entusiasmo. La gracia y la piedad de Catalina la hicieron muy popular. Enrique, atlético y carismático, fue recibido como una nueva encarnación del rey Arturo. El periodo de luna de miel no fue solo personal, fue político. Inglaterra se sentía renovada. Y por un tiempo, parecía que el cuento de hadas podía continuar. Catalina abrazó su papel de reina con dedicación. Se involucró en obras de caridad, promovió la educación y trabajó diligentemente para apoyar el gobierno de su esposo. Se preocupaba especialmente por la salud moral y religiosa del reino. Donaba a los pobres, ayudaba en la reconstrucción de iglesias y fomentaba las artes y el aprendizaje. Su corte era un centro de cultura y refinamiento. También actuó como regente en ausencia de Enrique, demostrando su capacidad como líder política. En 1513, cuando Enrique partió a una campaña militar en Francia, la nombró gobernadora del reino. Durante ese período, Inglaterra enfrentó una invasión escocesa y Catalina, embarazada en ese momento, dirigió la defensa del país. Tras la victoria inglesa, en la batalla de Flodden, envió a Enrique el abrigo ensangrentado del rey escocés muerto, Jacobo IV, como símbolo del triunfo. Pero incluso mientras demostraba ser una reina capaz, la tragedia acechaba su vida personal. Catalina quedó embarazada al menos 6 veces durante la primera década de su matrimonio. La mayoría de estos embarazos terminaron en abortos espontáneos o con bebés que murieron poco después de nacer. Un hijo, Enrique, nacido el día de Año Nuevo de 1511, pareció ser un milagro, pero murió solo 7 semanas después. Solo una hija, María, sobrevivió la infancia. Esto marcó el inicio de un lento y cruel deterioro. Enrique deseaba un hijo, no por amor, sino por poder y por legado. Sin un heredero varón, la dinastía Tudor era vulnerable. Con el tiempo, su frustración creció. Catalina, antes adorada, pasó a ser vista como un fracaso, y sin embargo, ella se mantuvo firme en su devoción, no solo hacia Enrique, sino hacia su rol como reina. Se negó a apartarse, incluso cuando Enrique comenzó a inclinarse por otras mujeres, incluida una que cambiaría el curso de la historia, Ana Bolena. Pero mucho antes de que Ana entrara en escena, Catalina ya había soportado humillación, pérdida y traición en silencio. Pocos comprenden la profundidad de su sufrimiento durante esos años. Detrás de las sonrisas cortesanas y las apariencias elegantes, había una mujer luchando por mantener su lugar en un mundo que solo la veía como un recipiente para engendrar hijos. En los años siguientes, Enrique haría lo impensable. Buscaría una anulación del Papa. Afirmaría que su matrimonio había estado maldito desde el principio y declararía que su unión nunca fue válida. Su argumento: que Catalina había consumado su matrimonio con Arturo, una afirmación que ella negaría, jurando hasta su último aliento que había llegado al matrimonio con Enrique como virgen. Esta disputa desataría una tormenta política y religiosa que rompería los lazos de Inglaterra con la Iglesia Católica y transformaría el rumbo de la historia. Pero a través
de todo ello, Catalina permaneció firme. Se negó a aceptar la anulación. Se negó a reconocer a Ana Bolena como reina. Se aferró a su título hasta el final. Para finales de la década de 1520, Catalina de Aragón ya no era simplemente una consorte amada, se había convertido en un obstáculo en el camino de una de las transformaciones más ambiciosas de la historia inglesa. El matrimonio, que alguna vez simbolizó la unión entre dos grandes naciones, ahora se encontraba en el centro de una tormenta personal y política que ardería en el corazón mismo de la Iglesia Católica, encendería una reforma nacional y destruiría vidas. Para Catalina, se convertiría en la prueba definitiva de fe e identidad. La frustración de Enrique VII por la falta de un heredero varón se había transformado en obsesión. Aunque María, la única hija sobreviviente, era sana e inteligente, Enrique estaba convencido de que solo un sucesor masculino podría asegurar la dinastía Tudor. También se encontraba cada vez más cautivado por Ana Bolena, una dama de su corte, una mujer distinta a cualquiera que hubiera perseguido antes. Aguda, ambiciosa, seductora y, lo más peligroso, decidida a no ser simplemente una amante. Ana exigía más, quería ser reina, y Enrique estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para conseguirlo. En 1527, Enrique solicitó oficialmente al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina. Su argumento se basaba en un tecnicismo, su afirmación de que su matrimonio siempre había sido inválido a los ojos de Dios porque ella había sido la esposa de su hermano. Aunque Catalina juró por su alma que su matrimonio con Arturo nunca se había consumado, Enrique insistía en lo contrario. Citaba el libro del Levítico. Si un hombre toma a la mujer de su hermano, es cosa abominable. Quedarán sin hijos. En la mente de Enrique, la falta de un hijo varón era castigo divino. Pero esto no era un simple asunto legal. El Papa Clemente VII estaba bajo una enorme presión, en especial porque era prácticamente prisionero del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano, quien también era sobrino de Catalina. Conceder la petición de Enrique significaba humillar a la tía del emperador y enemistarse con uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Durante años, el Papa se limitó a dilatar la decisión. Catalina, por su parte, no permaneció inactiva. Emprendió una defensa vigorosa y profundamente personal de su matrimonio. Escribió cartas al Papa, a Carlos y a cualquiera que quisiera escucharla. Consultó con teólogos y eruditos. Se negó a aceptar el título de princesa viuda de Gales, el cual Enrique comenzó a utilizar para insinuar que solo había estado casada con Arturo y no con él. Para Catalina, no solo era un insulto, sino una mentira total. En 1529, el conflicto llegó a su punto máximo en lo que ahora se considera uno de los episodios más dramáticos de la historia Tudor: el tribunal legatino en Blackfriars. El cardenal Thomas Wolsey y el cardenal Lorenzo Campeggio, actuando en nombre del Papa, fueron encargados de examinar la legitimidad del matrimonio entre Enrique y Catalina. Lo que ocurrió en ese tribunal se convirtió en leyenda. Enrique estaba convencido de que por fin sería libre. Habló con elocuencia, expresando su dilema moral, insistiendo en que había vivido en pecado con Catalina durante casi 2 décadas. Aseguró haber soportado esta carga y que ahora buscaba la bendición de la Iglesia para enmendarla. Pero entonces, Catalina se puso en pie. En lo que solo puede describirse como un momento de extraordinaria fuerza y teatralidad medida, se levantó de su asiento, cruzó la sala hasta donde se encontraba Enrique y se arrodilló frente a él, con toda la corte observando.
Miró a su esposo a los ojos y pronunció un discurso tan sentido y sereno que silenció incluso a sus enemigos más acérrimos. «Mi señor», dijo, «tomo a Dios por testigo. He sido su esposa verdadera y legítima por más de 20 años. Usted lo sabe. Lo he amado, obedecido y he sido siempre fiel. No he hecho nada para merecer ser rechazada». Luego, se levantó y salió del tribunal, negándose a volver. Su dignidad dejó a todos atónitos, incluso muchos ciudadanos ingleses que quizás no estaban interesados en la política ni en los decretos papales, se solidarizaron con ella. Para ellos, Catalina era símbolo de virtud, una reina agraviada. Pero su valentía no la salvó. En los meses siguientes, Enrique se volvió más desesperado. El Papa se negó a conceder la anulación y Ana Bolena comenzaba a impacientarse. En 1533, Enrique tomó el asunto en sus propias manos. Contra toda autoridad eclesiástica, se casó en secreto con Ana. Thomas Cranmer, el nuevo arzobispo de Canterbury, declaró nulo e inválido el matrimonio con Catalina. Ana fue coronada reina. Este acto marcó el inicio formal de la Reforma inglesa. Nacía la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma, con Enrique como cabeza. Todo para poder deshacerse de Catalina y casarse con Ana. Para Catalina, fue una catástrofe espiritual y una traición personal del más alto nivel. Se le ordenó abandonar la corte. Su casa fue disuelta. Su título eliminado. Su hija María fue declarada ilegítima y alejada de su cuidado. Fue trasladada de una residencia a otra, cada vez más aislada, su correspondencia censurada y sus visitas restringidas. Y aún así, Catalina se negó a doblegarse. Continuó llamándose reina. Se negó a reconocer a Ana Bolena como la esposa legítima de su marido. Soportó la dificultad, la enfermedad y la soledad con una devoción inquebrantable a su causa. Escribió al emperador Carlos V, suplicándole que interviniera, no por ella, sino por María. María era su última alegría, y ahora también le había sido arrebatada. En sus últimos años, Catalina fue trasladada al castillo de Kimbolton, una finca húmeda y fría, alejada de la política de la corte. Allí vivió, prácticamente exiliada. Rara vez se le permitía ver amigos o comunicarse libremente. Su salud se deterioró. Sufría de palpitaciones cardíacas, pérdida severa de peso y se sospecha que padecía cáncer. Pero aún así, rezaba todos los días. Aún así, mantenía su inocencia. Aún así, portaba el manto de reina. El 7 de enero de 1536, Catalina murió, probablemente de cáncer de corazón o de estómago. Tenía solo 50 años. Cuando su cuerpo fue examinado, se decía que estaba intacto, excepto por un detalle impactante. Su corazón se había vuelto completamente negro. Si esto fue literal o simbólico, aún se debate, pero atormentó a quienes lo escucharon. Algunos lo tomaron como señal de envenenamiento, otros como juicio divino. La mayoría, sin embargo, lo vio como símbolo trágico de una mujer cuyo corazón había sido roto por la traición, el dolor y la pena. Enrique, quien una vez la había amado profundamente, no asistió a su funeral. Tampoco permitió que María lo hiciera. Catalina fue enterrada discretamente en la Catedral de Peterborough con una ceremonia modesta. Su tumba decía simplemente «Princesa viuda de Gales». Pero para muchos, entonces y ahora, siempre fue reina. Catalina de Aragón no murió en una explosión de gloria. No se levantó en rebelión ni cayó bajo la espada del verdugo. Su muerte, como gran parte de su vida, estuvo marcada por el silencio. Solitaria,
fría y exiliada de la corte que una vez gobernó. Y sin embargo, siglos después, su historia sigue llamando la atención, despertando simpatía y respeto. ¿Por qué? Porque en su silencio habló con fuerza. La historia tiende a recordar a quienes gritaron más fuerte: reyes, generales, revolucionarios. Pero la voz de Catalina era distinta, era medida, digna, firme. Nunca escribió manifiestos ni declaró guerras. No luchó con espadas, sino con votos, cartas y una negativa silenciosa a ser borrada. Y de algún modo, esa calma perduró más que todas las proclamas reales que intentaron hacerla desaparecer. Fue la primera mujer coronada junto a Enrique VIII. Fue reina durante más de 20 años. Actuó como regente durante una guerra y gobernó en ausencia de su esposo. Ganó el corazón del pueblo a través de la caridad, la sabiduría y la compasión. Y sin embargo, en el punto máximo de su desgracia, le quitaron sus títulos, desmantelaron su corte y eliminaron su imagen de la vida pública. Pero una cosa permaneció inmutable: su convicción de que era la reina legítima, ante Dios y ante Inglaterra. Esa convicción se convirtió en una rebelión silenciosa. A diferencia de otros que se opusieron a Enrique VIII y pagaron con sus vidas, como Tomás Moro, el obispo Fisher y muchos monjes y sacerdotes, la resistencia de Catalina fue más sutil. No desafió a Enrique con discursos públicos ni pidió levantamientos. En cambio, simplemente se mantuvo firme. No aceptaría que no era reina. No aceptaría que Ana Bolena lo fuera. No aceptaría que su hija fuera ilegítima. No aceptaría que su matrimonio fuera pecaminoso. Y por eso, la frustración de Enrique nunca se disipó del todo, porque la fuerza de Catalina residía en su negativa a actuar la rendición que él exigía. Podía cambiar leyes, doctrina eclesiástica e incluso el nombre de su hija. Pero no podía obligar a Catalina a mentir. No podía hacerla negar la verdad que había vivido. Esa fuerza tranquila se volvió legendaria. Cuando Catalina murió, en 1536, muchos pensaron que sería el final de su historia. Enrique volvió a casarse solo unos días después del funeral. Ana Bolena fue ejecutada unos meses después. Jane Seymour llegó, luego Ana de Cleves, luego Catalina Howard y finalmente Catalina Parr. El ciclo de esposas, herederos e intrigas continuó, pero en cada escándalo real, cada cambio de favor en la corte, cada acto de crueldad, el fantasma de Catalina permanecía. No literalmente, sino simbólicamente. Para los católicos fue una mártir, una verdadera reina perseguida por herejes reformistas. Para los estudiosos, una de las mujeres reales más educadas y elocuentes de su época. Para su hija María, fue la encarnación de la legitimidad real y el favor divino. Incluso Isabel I, hija de Ana Bolena, más tarde mostró un respeto sutil por el legado de Catalina, reconociéndola como una presencia formidable en la memoria inglesa. Es revelador que ninguna otra esposa de Enrique haya inspirado la misma reverencia. Ana Bolena es recordada, sí, de forma polémica, dramática. Jane Seymour es recordada principalmente por haberle dado un hijo a Enrique. Las demás son notas al pie, para la mayoría. Pero Catalina es recordada como un pilar, una mujer cuyo dolor no la quebró, una madre que eligió el exilio antes que el deshonor, una reina que creía que una corona otorgada por Dios no podía ser arrebatada por el hombre. Y al final, la historia se puso de su lado. Aunque se le negó sepultura en Westminster, su tumba en la Catedral de Peterborough se ha convertido
en lugar de peregrinación. Cada año, en el aniversario de su muerte, se realiza un servicio en su honor. Se colocan flores amarillas, un guiño a su herencia española y un tributo silencioso a su resistencia. Su nombre se enseña en las aulas no como una esposa fracasada, sino como símbolo de conciencia. Su hija, una vez apartada, como ilegítima, reinaría como la primera reina coronada de Inglaterra, demostrando que la mujer que Enrique intentó borrar dejó un linaje más fuerte que el suyo. En muchos sentidos, Catalina ganó, no asegurando el poder, sino superándolo, al convertirse en la conciencia de una generación de mujeres agraviadas por sistemas que no podían controlar. Su historia no trata solo de traición, trata de supervivencia, de cómo una mujer sostuvo su verdad en un mundo donde la verdad se reescribía cada día por quienes tenían coronas y ejércitos. Su historia importa ahora más que nunca, porque el sufrimiento de Catalina no fue ruidoso ni teatral, fue lento, fue digno, fue del tipo que muchas personas soportan en silencio, mujeres ignoradas, marginadas u olvidadas, no porque sean débiles, sino porque se niegan a seguir reglas diseñadas para quebrarlas. Contar su historia es honrar a todos aquellos que fueron castigados no por crímenes, sino por convicciones. Nos recuerda que la fortaleza no siempre significa levantarse, a veces significa resistir, rehusarse a ceder ante la presión, incluso cuando cuesta todo. Elegir la visión a largo plazo, la que la historia recordará, aunque el presente dé la espalda, y por eso aún pronunciamos su nombre, Catalina de Aragón. Reina. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante